Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente. Y tú realmente te preguntas si el derecho a voto fue una buena idea. Quiero una opinión de los dos. Ya está Laura Di Marco para presentarle su excelente programa. Está Javier Milei, está Miguel Guñasqui, una serie de invitados impresionantes. Y las preguntas de ¿qué esconde el silencio de Cristina? Se va a zambullir con este programa. A ver cómo le llama el mundo libertario. Por favor, si la cámara lo toma el señor Milei, si está cerquita. No, hay una cámara. No importa. Pero Está el señor Milei y el señor Guñasqui, que bueno, es nuestro profesor invitado. Bueno, va a ser lindo escucharlos ambos. Sí. Bueno, arrancala ahorita. Te vemos claro que sí. Con atención. Te vemos y te escuchamos con atención. Muchas gracias, Luis. No, gracias a vos. Buenas noches. Chao. Culfas versus Feletti, todos contra todos. Hay un enorme enfrentamiento dentro del Frente de Todos. Esto después lo vamos a hablar con nuestro invitado Javier Milei, que nos vamos a zambullir dentro del cerebro de Milei y le vamos a preguntar todo. Libertarios, ¿bronca o cambio de época? ¿Por qué este título? Porque mucha gente dice, bueno, los libertarios son un fenómeno coyuntural, en realidad expresan la bronca de la gente, no se van a instalar, no expresan un cambio de época. Es un fenómeno coyuntural y de la capital, un fenómeno urbano. Vamos a ver qué piensa Milei de esto. Acaba de ganar José Antonio Kast en Chile en la primera vuelta, un candidato de derecha sin culpa, que reivindica a Pinochet. Bueno, puede haber un Kast, o sea, un Milei en el 2023. Creo que hay un tuit de Javier felicitándolo, ¿no? A José Antonio Kast. Felicitaciones por lograr plasmar en votos una propuesta superadora para Chile y que al mismo tiempo lo aleje del socialismo empobrecedor. Viva la libertad, dice Milei. Bueno, tiene Milei, además me contaban que tiene muchos seguidores del otro lado de la cordillera, que tiene fans Milei, que obviamente son los seguidores de Kast. ¿Se puede romper juntos? ¿Por qué esto? ¿Por qué esta pregunta? Bueno, porque dentro de la coalición Juntos por el Cambio, los radicales, la coalición cívica, la mitad del PRO, las palomas a las que Milei llama socialdemócratas y los desprecia y los critica, bueno, se resisten al ingreso de Milei. Podría ser que, obviamente, que las victorias siempre son afrodisíacos que mantienen unidas a las parejas y Juntos acaba de ganar de un modo contundente. Acaba de ganar y fortaleciendo al centro político, no a los extremos. Pero esta pregunta es la pregunta que va a dominar el debate político los próximos 2 años. Unos arman el mate que toman otros. Esta frase, ¿sabés quién me la contó? Pablo Toussaint, un politólogo muy interesante, que está ahora en los medios bastante de moda. ¿Y sabes lo que dice? Unos arman el mate que toman otros, y esto se lo vamos a preguntar a Javier. Es a ver, ¿qué significa esta frase? Que en el 2001 la salida fue por la izquierda o la centroizquierda, ¿no? El auge de las asambleas barriales, Luis Zamora, los piqueteros, pero finalmente quien lideró el proceso que siguió no fue Luis Zamora, fue Néstor Kirchner, un peronista clásico del sur del país. ¿Qué hizo Néstor Kirchner? Tomó algo de ese mundo, de esas ideas. ¿Puede suceder algo así? Que no sea Milei el presidente, pero que sea alguien que tome, o que ni siquiera Milei esté dentro de la coalición opositora, pero sí que esa coalición, si llega a gobernar en el 2023, tome el espíritu de sus ideas, el espíritu de la libertad frente a los abusos del populismo. ¿Podría ser eso? Podría ser. Dice Milei, el Estado es el principal enemigo. ¿Lo podemos escuchar? Que yo filosóficamente soy anarcocapitalista. Es decir, yo veo al Estado como el máximo enemigo, como la peor cosa que existe en el planeta es el Estado. Por lo tanto, sin Estado no habría terrorismo de Estado. Primer punto que habría que contarle al presidente, con lo cual es una contradicción. Bueno, lo que le vamos a preguntar a Javier Milei es, sin impuestos no hay Estado, sin impuestos no hay servicios. ¿Cómo funciona una sociedad así? La trama de esta noche arranca de esta manera. Valenzuela puede venir a defender tu trabajo porque si no vas a marzo, así que te estamos esperando. Apareciste por todos los canales de televisión de la provincia, Gildo te tiene controlado, así que si estás en Formosa y fuiste a joder con ese Milei, perdiste, Chau.
¿Cómo un pibe pobre, trabajador, va a andar rompiendo la bola con esa oligarca ahí? Todos son oligarcas esos que están ahí. ¿Quién es el profesor, vos o yo? Porque los tiempos los maneja el profesor, no el alumno. Así que pasada diciembre ya. Antes de Navidad vamos a ver si te tomamos. Así que relájate nomás. Rompe carteles, hace todo el desastre que va a hacer ahí en Formosa. Bueno, mesa de lujo, Javier Milei. Muy bienvenido así, oficialmente, a La Trama. Después me vas a contar qué pensás de ese video. El profe Miguel Wiñaski, lujazo, está invitado acá como profesor y también presentando su libro, Miguel. Sí, bueno, la posnormalidad. Que es un ¿Lo poco... podés mostrar? Ahí está. La posnormalidad. Bueno, otro ensayo, ¿no? Del profe. Es esto un poco, ¿no? Después de la anormalidad de la pandemia, ¿qué sucede a posteriori? ¿Qué sucede a posteriori? Muy interesante. Javier, te quiero preguntar algo de estricta actualidad que pasó hoy y que tiene que ver con la economía de todos nosotros y que es la prohibición de pagar en cuotas, el cepo a las tarjetas de crédito, la prohibición de pagar en cuotas viajes al exterior y todos los servicios que te puede brindar. Digamos, cuando uno viaja al exterior que contrata cosas a través de tarjetas de crédito y pagan cuotas. Se acaba de prohibir eso. Bueno, en el fondo lo que está mostrando es la falta de dólares del Banco Central, las reservas internacionales de libre disponibilidad, las netas, están en un terreno casi ya perforando lo negativo. Y en el fondo lo que es una devaluación sin tocar el tipo de cambio. Es decir, esto que yo señalaba, si seguimos con este modelo de déficit fiscal financiado con emisión monetaria, lo que vos vas a hacer es alimentar más el exceso de demanda de divisas. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Para tratar de limitarlo, mete más controles. Ahora, eso no es gratis, porque cuando vos metés más controles, ese mayor exceso de demanda que vas a generar en el mercado de divisas tiene consecuencias en otra parte de la economía. En el mercado de bonos, sí, significa que vas a tener exceso de oferta por todos lados, pero en el mercado de bonos significa altas tasas de interés, por eso el riesgo país en promedio está arriba de 1.700 y en la punta corta arriba de 2.000. Eso significa que para adelante se te va a destruir la inversión, se te van a fugar capitales, esto solo te va a penalizar sobre la actividad económica, que no tiene que ver con el rebote, el gato muerto que estamos viendo a consecuencia del desastre que hicieron el año pasado. Eso impacta en la generación de puestos de trabajo, impacta negativamente en el salario real, implica más pobres, más indigentes. Por lo tanto, es una olla a presión. Es decir, o te va a estallar porque no te lo podés aguantar socialmente, porque las restricciones generan un malestar en el funcionamiento de la economía que la hace invivible y por lo tanto explota, y si liberás también va a explotar. Porque es falso eso cuando te dicen... Entonces, ¿cuál es la salida? Mirá, la única salida posible es hacer un programa de ajuste y poner las cuentas fiscales en orden. Ahora, el punto es que cuando vos carecés de reputación, el programa no es creíble. Y si no es creíble, termina siendo recesivo. La única forma para que ese programa no sea recesivo, o que sea lo menos doloroso posible, en un contexto de un presidente que no le cree a nadie, porque a la mañana dice una cosa, a la tarde otra y a la noche otra, sino que lo que vos necesitarías en ese caso es que además el ajuste recaiga sobre el sector público, que es justamente lo que no quiere hacer el gobierno. ¿Estás peleado con Spert, Javier? No. Hoy me decían en las redes, pregúntale eso. No. No. ¿Y por qué no se quieren juntar? Que nosotros los queríamos juntar acá en La Trama. A ver, me parece que hay... A ver, él tiene un armado, que fue el armado que utilizó en provincia, nosotros en Capital tenemos un armado distinto, y, digamos, me parece que todavía no son los momentos como para hablar determinadas cosas, y eso lo veremos de cara a cuando ya estemos en la Cámara de Diputados los dos. Bien, están en terapia de confianza. No, pero digo, o sea, yo soy amigo de José Luis. O sea, es más, hace poco di una charla e hice todo un reconocimiento, porque cuando me hicieron un fuerte reconocimiento por lo que fue la elección reciente, y yo dije que esto está ocurriendo gracias a la labor de Spert durante lo que fue la elección del 2019, que volvió a poner las ideas en el centro del debate. Después te voy a preguntar sobre eso, si no sos, como dijo, creo que Cavallo, como una especie de líder en la batalla cultural por el liberalismo, y hoy se habla de una derecha sin culpas, ¿no? Se habla de la derecha. Quiero mostrarte, Javier, un corte, unas declaraciones de Guzmán que las hizo esta semana. Mirá. Necesitamos acciones de los estados, también desde la política tributaria,
para que haya mayor progresividad, tanto para que los estados cuenten con mayor capacidad para hacer las políticas económicas que necesitan para la recuperación económica, para la reducción de la desigualdad, como de forma directa lograr que no pase lo que viene pasando en el mundo, que es que los ricos se han hecho más ricos y los pobres se han hecho más pobres. Bueno, me parece una declaración fuertemente errada, desafortunada y propia de un saqueador, cosa que siempre he sostenido de este ministro que es de un saqueador, decís, Guzmán. Sí, funcional a la casta política, porque lo que está haciendo es, yo te hago una pregunta, ¿vos estás a favor de que la gente sea tratada de igual modo frente a la ley? Sí, por supuesto. Bueno, digamos, él está planteando la idea de la justicia social. Cuando vos planteás impuestos progresivos, estás diciendo que estás castigando a uno en favor de otro. Cuando aplica la idea de la justicia social, dice que le va a robar a un grupo para dárselo al otro. Por lo tanto, digamos, eso es fuertemente inmoral porque implica un robo, porque implica un trato desigual frente a la ley y además implica desconocer cómo funciona el sistema capitalista, porque vos en el capitalismo solamente podés ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad, un mejor precio, salvo que seas un socio, un ladrón socio del Estado. Entonces, en ese contexto, cuando vos castigás al exitoso, castigás el proceso de acumulación de capital, y cuando castigás el proceso de acumulación de capital, ¿sabés a quién les arruinás la vida? A los que menos tienen, porque son los que no tienen capital y que necesitan ese capital para ser más productivo y tener más salarios reales más altos y poder salir de la pobreza. Entonces, esas ideas que está promoviendo el ministro Guzmán son esas ideas que son la base del populismo y son las que han hecho que Argentina, de ser el país más rico del mundo, hoy sea 120. Argentina, el PBI per cápita medido al dólar paralelo, que es al que hay, ¿sí? Es el de verdad, no el dólar Mickey Mouse, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sabe por qué Mickey Mouse? Es el sueño de todos los políticos. Es una rata asquerosa que la quiere todo el mundo. O sea, ¿me entendés? O sea, por eso Mickey Mouse. Por eso Mickey Mouse, que es un invento es aspiracional, ¿no? No. Es el aspiracional de los políticos, que las ratas sean amadas. Yo soy un outsider, así que no me preocupa decir. Pero ahora vas a estar en la Cámara, un outsider que va a estar en la Cámara. Igual no voy a ser casta, porque la línea la traza la cuestión moral. ¿No vas a tener asesores? ¿Cómo vas a hacer? Voy a tener a Don Oren. Ajá. A ver, el tema es el siguiente. Yo, digamos, en mi caso, además mi dieta la voy a sortear. Voy a hacer un sorteo público y, digamos, el que quiere tener esa dieta, que la tenga. O sea, a mí no me interesa. Bien. Yo puedo seguir viviendo, digamos, de mis conferencias y de las actividades que he hecho regularmente. Es más, yo estoy con licencia de goce, sin goce de sueldo en el trabajo. Y por otra parte, o sea, yo ahora cuando asumo directamente, renuncio para que no haya ningún conflicto de intereses, para que nadie crea. ¿Qué pensás cuando dicen el fenómeno libertario es producto de la bronca? En realidad la gente expresa su bronca, no es algo que vaya a quedarse. Y esta idea de que hoy decir que uno es de derecha no está mal visto, ¿no? Por ejemplo, en la época, en los 90, Alzogaray no decía yo soy de derecha, decía soy de la Unión de Centro Democrático, porque la derecha era mala palabra. ¿Crees que vos ayudaste en esa batalla cultural? A ver, yo vengo de la batalla cultural, o sea, llevo 30 años en la batalla cultural, que es desde que soy docente. Pero, digamos, al margen de eso, ha sido mucho más intensa en los últimos 10 años. No soy el primero, Expert la ha hecho durante mucho más tiempo, porque obviamente tiene más años también, ¿no? Y lo que a mí me parece que es, eso para que vea que no estoy peleado con Expert, que le reconozco sus logros. Bueno, yo te pregunto lo que creen. Pero al margen de eso, lo que yo creo que esta definición de como simple indignados es la respuesta de la casta política para despreciar y ningunear al fenómeno, digamos, del liberalismo naciendo en la población. Fíjate que hoy 1/3 de los jóvenes ya ni siquiera se declaran como liberales, directamente como libertarios. Sea un tema no menor. Sí. Bueno, son jóvenes que no ven futuro, que no ven horizonte. Bien. Y que, bueno, vos le hablás al oído a ese desencanto, ¿no? Bueno, Pero porque nos vamos a quedar sin tiempo y te quiero pasar algo que sucedió en Chile. Obviamente, vos coincidís con Kast, lo apoyaste. Digamos, hay todo un eje, ¿sí? que
hemos identificado como un problema el avance del socialismo, o sea, tiene que ver con Hayek, Mises y la lógica de que las intervenciones estatales generan fallos del Estado y eso genera a su vez más intervención y eso tiende al populismo y después tiende al socialismo duro y puro. ¿En qué te pareces y en qué exacto. A ver, te diferencias? digamos, Kast es un liberal en lo económico, digamos, en lo social es un poco más conservador. Sí, en lo moral. Sí. Digamos, bueno, yo también hago una defensa de lo moral, pero... Y en pero cosas, que él es más conservador. Exactamente. Ahora, entonces, lo que vos tenés es que hay un foco, ¿sí?, de personas que hemos decidido involucrarnos en la política, donde vemos como enemigo al socialismo. Ya sea el caso... O sea, tienen un enemigo común. Que se llama el socialismo, que es la respuesta al Foro de San Pablo. ¿Qué quería el Foro de San Pablo? La Unión Soviética Latinoamericana, ahora están en el Grupo Puebla. Sí. En ese contexto, vos tenés una reacción en Chile, que es Kast, tenés a los liberales y libertarios acá en Argentina, tenés el caso, por ejemplo, no tan, digamos, marcado, pero la calle Pou en Uruguay, tenés el caso de Bolsonaro en Brasil, tenés lo que era Trump, tenés lo que es Vox en España, donde se identifica como enemigo al socialismo. Bien, te quiero mostrar algo que pasó esta semana en Chile con Kast, que es que uno de sus diputados electos se filtró un video, y quiero una opinión de los dos, de Miguel y tuya, porque además te critican a vos, por ejemplo, Lustó, de que no, digamos que de algún modo desconoces la desigualdad de las mujeres y que hay todo un tema con no reconocer los derechos de las mujeres. Está flojito con los números, Lustó. Bueno, no fue un buen ministro de Economía, ¿no? Bueno, pero mira lo que pasó, al borde de un estallido social. Mira lo que pasó en Chile. Este es un diputado electo por el Partido Republicano, lo que dijo, y hoy Kast está en problemas y me gustaría que me contaras qué pensás de esto. O sea, un cambio importante y que debería suceder si no. A ver, lo que pasa es que también tú tienes ahí una especie de esquizofrenia. Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente. Y tú realmente te preguntas si el derecho a voto fue una buena idea. Bueno, este es Johannes Kaiser, un diputado de Kast. Miguel. ¿El derecho a voto de quién? No, de las mujeres. Uno se pregunta si el derecho, porque él lo que dice es que las mujeres las tilda de esquizofrénicas a las chilenas, porque dice que votan a la izquierda, que son los que traen los inmigrantes, y después no pueden ir a correr al parque porque tienen miedo que las violen. Bueno, para mí es un disparate. No tengo otro término, y pensar en rever el voto femenino, no sé, no se me ocurre. Bueno, son derivaciones a veces extremas de fenómenos más profundos, ¿no? Lo que yo veo en Chile es una regresión, por momentos pareciera, a la histórica confrontación polar entre izquierda y derecha en Chile, muy pendular, que me parece que no fue positiva para ese país. Es muy compleja la política chilena. Bueno, es otro mundo. Te vamos a invitar otro día para hablar sobre eso, que sabes mucho. Cortito, Javier. No estoy de acuerdo con la frase porque, digamos, justamente uno de los planteos del liberalismo, uno de los grandes logros del liberalismo es la igualdad ante la ley. ¿Sí? Y cuando vos planteás la igualdad ante la ley, los primeros que plantearon esto fueron los liberales. El primero que lo hizo fue Jeremy Bentham, fue el primero que luchó por los derechos de la mujer, un liberal. Y respecto a la frase que me comentaste de Lustó, yo lamento que sea tan flojito como economista, cosa que la dejó en claro cuando fue ministro de Economía, que fue espantoso, sí, dejó al país y además fue ministro del kirchnerismo, pequeño detalle. Pero al margen de eso, cuando vos los números de desigualdad, en lugar de tomar los promedios, los desagregás función por función, cargo por cargo, por especificaciones, la desigualdad desaparece. Te voy a mostrar con algo muy simple, que es una estupidez, el argumento de Lustó. Si verdaderamente esa desigualdad entre hombres y mujeres en las remuneraciones existiría, si los empresarios quieren ganar plata, que es su verdadera función, las empresas tendrían que estar llenas de mujeres y sin embargo están repartidos muy parecidos. Por lo tanto, ya eso lo debería llamar a pensar. Cuando vos hacés la descomposición, por actividad, por formación, por experiencia, las remuneraciones son iguales. Bueno, hoy justo es el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Javier Milei, muchas gracias. Gracias, Laura. Por haber estado, profe Miguel Buñaki, un lujo. A la mierda.
los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado el momento liberal. Tenemos un líder y él es un gran